Oramos, hermanos. Muchas gracias, Padre, por este tiempo aquí. Pedimos ahora que tú nos hables a través de tu palabra. Y también, Señor, pedimos por cada uno de nuestros hermanos que en este mundo están sufriendo, preocupados tal vez porque no sabemos exactamente cuándo va a venir el Señor. Pero sabemos que Él va a volver porque es una promesa y porque el Señor dice las cosas siempre en verdad, como vamos a ver hoy. Por eso, gracias porque tú eres veraz, porque eres fiel y verdadero y porque tus promesas se cumplen. Por eso también pedimos, porque realmente sí hay muchos hermanos nuestros sufriendo persecución en diferentes países, y que tú tengas misericordia de ellos, porque ellos realmente están experimentando una gran tribulación, aunque no es la que tu palabra predice. Por eso, Señor, danos luz ahora para entender tu palabra y gracias porque nos estamos acercando ya a ese momento en el cual esos cielos nuevos y tierra nueva se prepararán para que vivamos allí para siempre contigo. Pedimos tu guía y tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues vamos a compartir la pantalla para poner ahí el PowerPoint. Hemos estado viendo el martes pasado, si os acordáis, dos temas importantes que son el milenio y el trono blanco. ¿Vale? ¿Os acordáis que ya han pasado todo lo que tiene que ver con la tribulación sobre la tierra, la segunda parte de la tribulación, esos 3 años y medio? Ya el falso profeta, la bestia y Satanás han sido echados al lago de fuego. Veíamos también que en el milenio Satanás había estado atado durante 1000 años y el milenio se había convertido en una especie de paraíso de nuevo, como el huerto del Edén. Entonces, luego del milenio, vimos también cómo va a haber un gran trono blanco y en este trono de juicio, este trono no tiene nada que ver con el juicio para los creyentes, sino que es un trono preparado para los incrédulos, para todos aquellos que van a resucitar en la segunda resurrección, ¿os acordáis? La primera es para los salvos y la segunda es para los no salvos. Y ellos van a resucitar para enfrentar ese gran trono blanco donde van a ser juzgados y condenados para ir al lago de fuego, pero cada uno de acuerdo a sus obras, a las obras que ha estado haciendo. Lo que vamos a ver hoy pues es el capítulo 21, pero solo vamos a ver los primeros versículos, porque es un capítulo bastante largo y tiene muchas cosas para decir. Entonces es una pena pasar así por encima cuando es bastante denso y tiene ahí muchas cosas importantes. Vamos a imaginarnos de nuevo a Juan ya con su, digamos, penúltimo trazo para preparar este cuadro y lo que va a usar ahora es un barniz, porque cuando tú estás ya terminando el cuadro o ya lo tienes listo y lo dejas que seque, entonces le das un barniz especial para que los colores queden más brillantes y también para proteger la pintura. A veces con el tiempo la pintura comienza a agrietarse y ves algunas pinturas antiguas que es como si se levantaran o como si se resquebrajaran. Bueno, pues el barniz sirve para eso. Así que hoy vamos a darle un barniz al libro de Apocalipsis porque lo estamos dejando ya terminado, ¿vale? Y en el capítulo 21 de hoy, en la primera parte, vamos a enfocarnos en los cielos y en la tierra nuevos que Dios va a preparar. Recordad el gráfico que habíamos puesto el martes pasado, ahora no lo tengo aquí, pero después que la iglesia es arrebatada, si os acordáis todo el gráfico, somos llevados a la presencia de Dios, allí vamos a estar en el tribunal de Cristo, luego vamos a estar en las bodas del Cordero, mientras la tierra pasa durante 7 años por la tribulación. Al terminar ese tiempo viene Cristo en su segunda venida junto con nosotros, que somos la Iglesia, y establece el milenio. Después del milenio, Satanás es soltado durante un tiempo, hay otra pequeña rebelión o pequeña gran rebelión, y a partir de ahí Satanás es echado al lago de fuego y Dios va a hacer de este universo unos cielos nuevos y una tierra nuevos. ¿Vale? Vamos entonces al capítulo 21. Dice ahí el versículo 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra
pasaron y el mar ya no existía más. Queridos hermanos, esta es una de las cosas que más esperamos. Estamos esperando a Cristo. No importa tanto lo que va a haber alrededor de Cristo, las cosas que va a haber allí, el universo nuevo, las calles de oro, todo eso nos maravilla y queremos disfrutarlo, pero sobre todo lo maravilloso va a ser que vamos a poder estar con el Señor, con aquella persona que es un ser humano que vivió como nosotros, pero que fue crucificado y que murió por ti y por mí. Y a Él le vamos a ver allí en el cielo con las marcas en sus manos, en sus pies, en su costado, porque Él dio su vida por nosotros. Es el primer ser humano que ha resucitado para ser el primero de todos los que venimos después. Por eso lo más maravilloso de estar en el cielo va a ser poder estar con Él y darle las gracias personalmente por haber muerto por nosotros en la cruz. Cuando ahí dice que son cielos nuevos y una tierra nueva, significa que son renovados, ¿vale? O transformados. No significa que los cielos que tenemos ahora, el universo que tenemos ahora, va a ser completamente destruido o aniquilado. Es un tema interesante en la Biblia ver cómo Dios no aniquila nada de lo que crea. Tú piensa, por ejemplo, en los ángeles caídos. Todos estos ángeles que se rebelaron contra Dios, o Satanás, y toda esta serie de demonios, etcétera, etcétera, podríamos decir, bueno, Dios podía aniquilarlos, que desaparezcan para siempre. Sin embargo, Dios no es así, Dios no destruye sus obras, aunque sean obras que se le echaron a perder no por causa suya, sino por el libre albedrío de los seres angélicos. Ellos decidieron ir en contra de Dios, pero Dios no los aniquila, simplemente los castiga. Y ahí van a estar por los siglos de los siglos. De la misma forma también, a las personas incrédulas, aunque no han aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz, Dios no las aniquila. El infierno no va a ser una aniquilación ni una destrucción, sino que va a ser un lugar de castigo. Y de la misma forma, el universo creado, que en un sentido no tiene la culpa del pecado, también va a ser transformado. Y de este universo va a salir uno completamente diferente. ¿Vale? Entonces, aquí hasta podríamos hablar de un tema que es bastante tabú y que es el tema de la pena de muerte, por ejemplo. Hay personas que están de acuerdo con la pena de muerte y otros no están de acuerdo con la pena de muerte. Sin embargo, depende desde el punto de vista desde el cual se vea, ¿no? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento encontramos a Dios de acuerdo a favor de la pena de muerte. Una persona que mataba a otra automáticamente tenía que morir. Era la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Entonces, de la misma forma, Dios es justo. Y aunque a veces nosotros no entendemos cómo hace las cosas Dios, Dios no aniquila. El tema de la pena de muerte, que no es el tema de esta noche, simplemente lo nombro de pasada, como cada tema de la Biblia, al ir Dios dando su revelación progresiva en la Biblia, nos encontramos luego con el Nuevo Testamento y lo que Jesús dice con respecto a la vida humana. Entonces es muy diferente la actitud cristiana que nosotros debemos tener hacia un ser humano que la que había en el Antiguo Testamento. Pero esto es todo un tema que habría que ver también, en cuanto a cómo la revelación progresiva a veces cambia principios o pautas del Antiguo Testamento. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando Jesús dice, habéis oído desde el principio, no matarás. Pero yo os digo, cualquiera que se enoja contra su hermano ya es culpable del pecado del homicidio. Entonces vemos como en el Nuevo Testamento o la ley es quitada o la ley es amplificada o la ley es, digamos, sustituida, depende. Entonces es un tema interesante ver las escrituras y los temas bíblicos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces aquí encontramos esto, que Dios no aniquila, sino que Dios transforma o castiga. ¿Vale? Por ejemplo, si quieres ver en Génesis capítulo 1, los versículos 2 y 3, recuerda que dice allí, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios, sea la luz,
y fue la luz. Aquí encontramos que Dios provoca una nueva creación. La creación que estaba ahí no sabemos por qué, pero dice que estaba desordenada y vacía. Es decir, había que reparar esa creación. Y es lo que Dios hace. Dios no elimina la primera creación que había hecho en Génesis 1.1, sino que en Génesis 1.2 la restaura. ¿Sí? Otra cosa más. Lo que nos dice en segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 6 y 7, nos habla de otro proceso de creación. Fíjate. Por lo cual el mundo de entonces, está hablando del mundo del diluvio de Noé, pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Es decir, cuando Pedro escribe esto, está diciendo los cielos y la tierra de ahora no son los mismos que había en la época de Noé. Eran los mismos, pero eran restaurados. ¿Por qué? Porque el diluvio trastocó y movió un montón de cosas tal como eran en el huerto del Edén. Entonces ya encontramos dos recreaciones diferentes. La primera en Génesis 1.2 y la segunda después del diluvio. ¿Vale? Es otro mundo transformado por todo lo que sucedió. Pero aún no va a terminar ahí, sino que lo que estamos hablando ahora de cielos nuevos y tierra nueva es que esta tierra y este universo van a ser también reformados. Mira, por ejemplo, Romanos 8:21, que conocemos muy bien, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Aquí no se nos dice que la creación, los planetas, el universo, el planeta Tierra en el que nosotros vivimos, no se nos dice que va a ser destruido, sino que va a ser liberado. Y es lo mismo que sucede con la conversión de una persona. Cuando nosotros somos pecadores y venimos delante de Dios y le pedimos perdón, Dios no destruye nuestra vida y nuestro cuerpo y nos da uno nuevo, sino que soy el mismo Abraham que era antes de convertirme. Mi misma mente, mismas emociones, la misma voluntad, el mismo cuerpo, solo que en comunión con Cristo gracias a su sacrificio en la cruz. Y de la misma forma la creación va a ser liberada de ese pecado en el cual el ser humano la metió a la propia creación. Dice a ese capítulo 8 ahí de Romanos, que seguro que sabes muy bien los versículos, que la creación está gimiendo con dolores de parto. ¿Por qué? Porque quiere dar a luz algo nuevo y está ahí como una mujer que está sufriendo, pero va a ser liberada, va a ser libertada de la esclavitud en la cual ha caído. Y por supuesto, Satanás también es un ser que ha sometido a este planeta Tierra a algo que es como una esclavitud, que nosotros no podemos ver, pero la creación misma está gimiendo por todo esto. Y mira que dice Isaías 65:17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Y esto ya es una profecía de hace 2600 años, por lo menos. Y ya Isaías estaba profetizando y Dios estaba hablando a través de Isaías y diciendo que iba a crear unos nuevos cielos y una tierra nueva, y que de lo primero del mundo que estamos viviendo hoy no vendrá nunca más al pensamiento. Eso no significa que a nosotros nuestra memoria se nos va a borrar. Es como que vamos a vivir en un mundo tan precioso que ni siquiera vamos a estar pensando en las cosas que hemos dejado atrás. Pero no es que nuestra mente queda borrada. Es igual que cuando dice, por ejemplo, que Dios perdona el pecado y olvida. Pero Dios no puede olvidar. Es la actitud de Dios, de que decide hacer como si no existiera el pecado del ser humano. Pero Él no se olvida, porque es Dios. Y de la misma forma nosotros vamos a estar en un mundo nuevo, en algo que Dios está preparando, que va a ser tan precioso, que no vamos a estar pensando
en el pasado, en este mundo, en lo que hemos sufrido, en que si hay un familiar nuestro que no está en la presencia de Dios o que está en el infierno. Eso no sé cómo lo va a hacer Dios, pero no vamos a estar pensando en esas cosas. Así que se nos prometen mucho en muchos versículos de la Biblia acerca de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Y el milenio, como hemos visto, es como un anticipo de esto, ¿eh? Porque el milenio, si estuviste el martes pasado en la reunión, vimos que no va a haber dolor ni enfermedad, no va a haber muerte, vamos a estar en comunión, vamos a estar en unidad, Cristo va a estar reinando, es decir, va a ser unos 1000 años preciosos ahí, pero no van a ser perfectos, porque va a haber todavía personas que van a estar naciendo en ese tiempo y todavía tienen ellos que creer en Cristo para aceptarle como Salvador. Y algunos no lo van a hacer. Y por eso Satanás, como vimos, va a crear una última revolución al final. Ahora, en ese versículo primero que hemos leído, hay una frase que nos parece muy triste, por lo menos a los que vivimos al lado del mar, y es, y el mar ya no existirá más. Entonces, a veces preguntamos, ¿pero qué pasa? ¿No va a haber mar? ¿Dios va a destruir el mar? Bueno, tenemos que entender lo que significa el mar. Porque, primero, ¿por qué Dios iba a destruir el mar? ¿Hay algo de malo en el mar? No hay nada malo en el mar. ¿Algo pecaminoso en el mar? No. Lo que pasa es que el mar en la Biblia representa a las naciones pecadoras, la inseguridad. Muchas veces, si vas al Antiguo Testamento, te vas a encontrar como en el mar se habla de los grandes monstruos marinos, se habla de confusión, se habla de la rebelión, se habla del abismo también a veces en los lugares del mar. Se habla también, si te acuerdas, que lo vimos hace poco, cómo la bestia, el anticristo, va a surgir del mar, pero el mar es el símbolo de las naciones gentiles. Entonces, es muy probable que en la nueva tierra que tengamos, claro que habrá mar, pero lo suponemos, pero no lo sabemos a ciencia cierta, porque lo que está diciendo ahí, el mar no existirá más, lo que está diciendo es no habrá todo lo que simboliza el mar, ni el pecado, ni la inseguridad, ni la muerte, ni todo lo que se mueve ahí. El mar en esta época era algo no conocido, eran los grandes abismos, no saber qué hay ahí, no había medios para bucear, para descubrir. Entonces el mar siempre en el Antiguo Testamento es ese símbolo de problemas, de grandes problemas, ¿sí? Así que nadie puede estar seguro de si va a haber mar o no. Yo creo que sí que va a haber mar, pero si no hubiera mar, esos cielos nuevos y la tierra nueva que Dios va a preparar van a ser tan preciosos que no vamos a echar de menos el mar. Algunos a veces me decían, ¿y si no hay mar? Pues que yo sin el mar no vivo, ¿y cómo Dios va a quitar algo tan bonito? Si lo quita, va a haber cosas mucho mejores y no vamos a echar de menos el mar. Por lo menos en el cielo se nos dice que va a haber un río, así que agua va a haber, y como vamos a ver hoy, Jesús también es el agua viva. Así que bueno, son cosas que están ahí y que nos parecen simbólicas, pero no lo sabemos. También fíjate en cuanto al mar, lo que dice Jeremías 27 y versículo 1. En aquel día el Señor castigará con su espada dura, grande y fuerte, al leviatán serpiente veloz y al leviatán serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. ¿Entendemos esto? ¿Veis cómo el mar en el Antiguo Testamento es como ese lugar de donde salen las bestias que se rebelan contra Dios? Habla ahí del leviatán y habla de una serpiente tortuosa. Y eso, si vemos angeliología, vamos a ver que se refiere a Satanás. Es una serpiente tortuosa, ¿vale? Entonces, ese dragón que está en el mar como símbolo de ese sistema satánico que está preparándose para el anticristo, Dios va a destruir. Y por eso no va a haber mar, no va a haber toda esa conmoción que va contra Dios. Ahora vamos al versículo 2. ¿Veis cómo hay mucha materia prima aquí en estos versículos?
Dice, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Hemos visto ya varias mujeres en Apocalipsis. Hemos visto a una que era Israel. Hemos visto a otra mujer que era la ramera, que era el sistema religioso, económico del anticristo. Hemos visto a la iglesia, que es la que se va a casar como si fuera la esposa de Cristo. Pero ahora, en este capítulo y en el que viene, en el último 22, vamos a ver cómo la ciudad de la Jerusalén celestial también se le llama la esposa del Señor. Cosas curiosas y que son un gran misterio, como dice el apóstol Pablo. Así que ahí encontramos esa ciudad que dice descender del cielo como una esposa preparada para su marido. Y esta ciudad es lo que se conoce como la Nueva Jerusalén. Vale, ¿qué es la Nueva Jerusalén? En primer lugar, es el lugar que Dios está preparando, que Jesús está preparando. Hemos citado ya varias veces ese versículo donde Jesús en Juan capítulo 14 dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y en otros lugares dice que está preparando unas moradas para que habitemos allí. Ese lugar que está preparando es la Nueva Jerusalén. Es como una ciudad nueva, como una ciudad satélite, ¿vale? Que está preparando para su esposa. La Jerusalén nueva no tiene nada que ver con la Jerusalén terrenal. No es que la Jerusalén que hay ahora en Israel va a ser transformada y Dios va a traer y va a hacer una nueva Jerusalén. No tiene nada que ver con eso. La nueva Jerusalén de la que se habla aquí es una nueva ciudad que el Señor está preparando. Cuando el Señor venga en su segunda venida, los eruditos bíblicos dicen que esa Jerusalén celestial que ya está lista va a estar descendiendo con Cristo para posarse sobre la tierra en el milenio. Y va a ser como una ciudad satélite que va a estar ahí al lado de la tierra, como si fuera una luna. Algunos dicen eso. Entonces la iglesia va a poder estar viviendo ahí en esa ciudad al mismo tiempo que sube y baja sobre el milenio y el tiempo de servicio y las cosas que tengamos que hacer ahí. ¿De acuerdo? Esa es la Jerusalén celestial. Una ciudad nueva. ¿Vale? Y aquí se nos dice que está adornada como si fuera una esposa. Y entonces, esa Jerusalén celestial, mientras dura el milenio, va a ser como si fuera la capital de la nueva tierra. Y cuando se termine el milenio y se hagan los cielos nuevos y la tierra nueva, esta Jerusalén celestial será como el centro de todo ese universo de Dios, donde estaremos viviendo los judíos, los gentiles, todas las personas de todas las dispensaciones, de todas las épocas, los cristianos que hemos creído en Cristo como Salvador. Ahí estaremos. Esa es la nueva Jerusalén. Y viene el versículo 3 y dice Juan, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Fíjate qué versículo tan bonito, ¿no? Dios viene a morar por fin con el ser humano, porque hasta ahora no podía. Nuestros cuerpos y nuestro pecado nos separan de Dios. Cuando Moisés le dice a Dios, quiero ver tu gloria, Dios le dice, mira, si tú vieses mi gloria, morirías, te caerías fulminado, porque nuestro pecado y nuestros cuerpos no están preparados para ver la gloria y la santidad de Dios. Pero un día Él habitará con nosotros. Es como si todos pudiésemos entrar al lugar santísimo del tabernáculo y ver con los ojos destapados y con el alma abierta a Dios. Y no nos pasará nada, porque estaremos ya preparados para eso. Cuando hablamos de tabernáculo, hay un versículo importante que aparece en Juan 1:14. Y está hablando ahí de Cristo y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Bueno, ese verbo habitó, el griego dice literalmente
que el verbo tabernaculizó. No existe ese verbo. Lo que está diciendo es que Jesús hizo, su cuerpo fue como un tabernáculo para vivir entre nosotros. Así como en el Antiguo Testamento Dios usaba el tabernáculo, el lugar santísimo, para manifestar su vida, su presencia, Jesús viene a este mundo y su cuerpo humano es como un tabernáculo donde Él puede habitar para relacionarse con nosotros. Entonces podemos ver que esa presencia de Dios siempre quiso estar con nosotros. Cuando Dios crea al ser humano, crea a Adán y crea luego a su mujer, su deseo es estar en comunión íntima con ellos, como la corona de la creación de Dios. Entonces ves a Dios paseando con Adán y con su mujer en el huerto del Edén. Pero luego la comunión es rota por causa del pecado. Entonces, años después, Dios va a acercarse de nuevo al ser humano a través del tabernáculo. Y las medidas y todo lo que le dice a Moisés que prepare, porque en el lugar santísimo y una vez al año Dios podía estar ahí y acercarse al pueblo, porque la idea de Dios es siempre la de estar con aquellos que Él ha creado, pero no puede acercarse más porque si no nos mataría. Y luego vamos al Nuevo Testamento, o ya en el Templo de Salomón, en el Antiguo Testamento, ya vemos también otro lugar mucho más bonito, ya no es una tienda de campaña, sino que es un lugar físico que ya no se tiene que mover ni desmontar, y ahí de nuevo Dios habita para manifestar su presencia con el sumo sacerdote. Pero Dios da un paso más después, y es cuando viene Jesús. Y Jesús es Dios mismo habitando con el ser humano, pero no ya en espíritu solamente, sino tomando un cuerpo de carne. Ahora Dios va a saber lo que es ser burlado, ser escupido, va a saber lo que es tener sed, lo que es tener hambre, lo que es estar cansado en su cuerpo físico, algo que Dios nunca había experimentado. ¿Por qué? Porque Él se quiere acercar al ser humano. Y luego, cuando el Señor hace la obra de salvación, muere, es sepultado, resucita y asciende al cielo, después en Hechos 2, ¿quién viene? Otra vez Dios en la persona del Espíritu Santo, pero ya no para habitar en un cuerpo de carne, sino para habitar en el propio corazón del ser humano. Y este es el Espíritu Santo. Es el sello que Dios nos ha dado, que es la garantía de que la vida de Dios en nosotros se va a terminar de preparar, que esa salvación se va a completar. Entonces vemos como hoy Dios mismo habita en nuestro ser. Es algo que no podemos entender porque se produce a un nivel espiritual, pero Dios está ahí. Y por último, en esta Jerusalén celestial, vamos a ver al Señor Jesús, y vamos a estar en la misma presencia de Dios. Por eso que podéis ver a lo largo de todas las Escrituras y a lo largo de toda la historia de la humanidad, cómo el propósito de Dios siempre ha sido estar a la par del ser humano, compartirle de sus atributos, es decir, en el sentido de dejarle estar a su lado, de que forme parte de su equipo, de darle, de delegar autoridad sobre el hombre para que gobierne esta creación. Ese ha sido siempre el deseo de Dios. Y así lo será un día cuando lleguemos a ese momento. Y también ese versículo que hemos leído dice ahí su pueblo. Dios será nuestro Dios y dice su pueblo. Pero ahí literalmente dice en plural, sus pueblos. Sus pueblos. ¿Por qué? Porque habrá judíos, gentiles de diferentes naciones, como dice Apocalipsis 5:9, cuando ya lo leímos al principio del estudio, que ahí va a haber personas de todo linaje y de toda lengua y de todo pueblo y de toda nación. Así como puedes ver ahí en esa imagen que son rostros de personas diferentes. Ahí puedes encontrar personas de Rusia, de Italia, árabes, africanos, asiáticos. El cielo va a estar lleno de esas personas, personas que somos todas iguales en el sentido de que somos seres humanos, pero cada uno con sus rasgos y sus facciones y su cultura diferente.
Y yo no creo que el cielo vaya a ser un lugar de uniformidad donde todos vamos a ser igualitos, como si Dios sacara nuestros cuerpos glorificados en serie para que todos seamos igualitos, sino que vamos a conservar los rasgos que nos caracterizan, pero con un cuerpo glorificado. Y yo creo que la alabanza en el cielo va a ser algo extraordinario, porque vamos a ver ritmos africanos, asiáticos, europeos, no sé lo que va a ser aquello. Pero a los que nos gusta la música creo que vamos a disfrutar como nunca en este lugar, porque cada uno, de acuerdo a su idiosincrasia, va a alabar al Señor, ¿eh? Pero de una forma perfecta y maravillosa. Por eso Dios va a ser el Dios de ese pueblo, pero todos esos pueblos vamos a estar ahí presentes para adorar al Señor. Hay un versículo también que nos habla de Abraham y está en Hebreos 11:10. Y al pensar en esta ciudad que Dios está preparando y que Dios va a construir, se nos dice que Abraham también esperaba eso. Mira, dice que Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Fíjate que Abraham dejó Ur. Ur en los caldeos era una ciudad que era una maravilla de ciudad para aquella época. Hace 4000 años atrás, aquella ciudad era una urbe que tenía un montón de cosas como tiene hoy una gran ciudad. Y él dejó, dice la Biblia, de vivir en una ciudad, Abraham, para vivir en tiendas durante todo su peregrinaje. Pero dice que lo hizo por fe, porque esperaba que un día Dios le dejaría habitar en la ciudad que Dios está preparando. Así que fíjate la fe de Abraham. Él ya estaba esperando una nueva ciudad, y es la que se nos habla en este lugar donde estamos viendo. Viene el versículo 4 ahora y dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y es un versículo que nos consuela mucho a todos, ¿no? Porque si algo caracteriza la vida del ser humano en este mundo, son las lágrimas, el dolor, la separación. No estamos hechos para morir. Dios nos creó para vivir siempre. Y la muerte, este castigo tan terrible, que por un lado es una bendición, porque nos va a permitir tener un nuevo cuerpo y no vivir para siempre en pecado, pero es esa separación del cuerpo, esa separación del ser amado, de que se tiene que morir, es algo para lo que no estamos preparados. Por eso es tan terrible y tan traumático para nosotros. Pero un día todo eso será quitado. Y cuando ahí dice que va a ser enjugada toda lágrima, significa no simplemente que la va a secar, sino que la va a borrar, la va a eliminar. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a haber ninguna circunstancia que te vaya a provocar que las lágrimas salgan. No va a haber ningún momento, ninguna circunstancia, nada que vaya a hacer que vuelvas a llorar con dolor. No va a haber, porque Dios lo va a quitar. Y cuando ahí dice toda lágrima, significa exactamente cada lágrima. Va a ir sacando cada cosa, una por una, de todas aquellas cosas que nos agobian ahora en este mundo, que nos preocupan: ansiedad, depresión, problemas económicos, enfermedades en la familia, separación en la muerte con seres queridos, tantas cosas, hermanos, que un día se terminarán. Y eso nos tiene que dar esperanza. Aunque esta vida se hace muy larga cuando uno sufre, pero la vida que nos espera es tan preciosa que no tiene nada que ver con esta. Y ahí dice que no va a haber ni muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Y si analizamos un poquito más eso, mira cómo se ríen estos niños, ¿eh? Solo ver a este de la izquierda ya parece, sin escucharlo, ya dan ganas de reírse, ¿no? Porque es que va a haber una alegría y un gozo en el cielo, como nunca vamos a reír, ¿eh? Vamos a estar allí en las iglesias de asambleas de hermanos y no nos vamos a poder creer que vamos a estar riendo, ¿eh?
porque no va a haber ninguna preocupación de decir, no, no vaya a ser que si nos reímos demasiado tal vez estemos pecando. No, 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 no. Mira, cuando hay ese versículo dice acerca de la muerte, que no va a haber muerte, ¿te acuerdas que en el capítulo anterior la muerte fue echada en el lago de fuego? Ya no va a haber muerte porque va a ser eliminada. No va a haber llanto porque el llanto va a ser enjugado, va a ser eliminado y borrado también. No va a haber clamor, griterío, no va a haber vocerío porque estamos en un mundo nuevo. No hay cosas que te van a tener que hacer sentir que tengas que clamar o que tengas que gritar por auxilio. Y no va a haber dolor porque vamos a tener un nuevo cuerpo y porque no va a haber pecado. De hecho, es tan bonito que parece imposible, ¿verdad? Si pudiéramos tener este mundo así. Y de hecho Dios hizo este mundo así, pero los seres humanos lo hemos estropeado y nos hemos rebelado contra Dios y hemos perdido esta alegría que Dios siempre quiso para el ser humano. ¿Cómo nos ha engañado Satanás, verdad? De buscar uno mismo la independencia de Dios, de decirle Dios no te necesito, y así nos fue. Y mira lo que dice el versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y el que está sentado en el trono aquí en Apocalipsis es el mismo Señor Jesús. Él es el que está diciendo que está haciendo nuevas todas las cosas. Si te acuerdas, el que creó este universo fue el mismo Señor Jesucristo. Podemos ir a versículos de algunas de las cartas del apóstol Pablo y dice que es Cristo el que creó y el que sostiene todas las cosas, porque dice de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Hay muchos versículos que hablan en cuanto a esto. Pero también algo muy importante es que lo que dice Jesús es fiel y verdadero. Todo lo que la palabra de Dios dice es veraz, porque Dios no puede mentir. Dice su palabra que Dios no es hombre para que mienta, y todas las promesas son en Él sí y en Él amén. Y esto es muy importante. Jesús es la verdad. De hecho, Jesús mismo dijo de sí mismo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, todo lo que es Jesús en sí mismo no es solamente lo que dice, sino lo que es verdad. Y cuando Jesús desde su trono le está diciendo a Juan, escribe esto, Juan, escríbelo para que todos sepan cuando lo lean, que yo lo que digo lo cumplo, que yo no soy un político, que yo no soy un ser humano, que yo no soy alguien que promete cuidar de su esposa toda la vida y luego la abandona, que yo no soy quien dice que ama a sus hijos y luego los deja solos. No, Dios es completamente diferente. Jesús es completamente diferente, porque Él es la verdad. Y en todas sus promesas podemos descansar. Ahora, esto me lleva a una cosa importante. Es verdad que hay una verdad, pero a veces puede haber diferentes aspectos de esa verdad. Ahora te lo voy a explicar con esto. Si tú ves esta imagen, ves esa figura geométrica, la pregunta es, ¿qué ves? ¿Una figura redonda o cuadrada? Y algunos dirán, bueno, es un cilindro, parece, ¿no? Bueno, mira, si tú le das luz por el lado derecho, la sombra que provoca en esa pared, ¿qué es? ¿Circular o cuadrangular? Es un cuadrado, ¿verdad que sí? Esto es verdad. Es un cilindro, pero depende desde qué punto de vista lo ves, parece un cuadrado. Ahora, si tú le das luz desde el lado izquierdo, fíjate, sale otra luz que es la luz azul, porque está pintado de azul, y lo que se representa en la pared es un círculo. Entonces tú imagínate a dos personas discutiendo acerca de la verdad. Y uno dice, no, 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 es un cuadrado. Porque te estoy diciendo que es un cuadrado, porque un cuadrado tiene 4 lados. Y el otro dice, no, no, estás equivocado, es un círculo.
¿Tú no ves que es redondo? Bueno, ¿quién tiene la razón? Queridos hermanos, los dos. Los dos. Porque depende del punto de vista desde el cual veamos la verdad. Entonces, cuando nosotros estudiamos la Biblia, a veces nos criticamos unos a otros porque uno lo ve de una forma y otro lo ve de otra. Y entonces viene el preterista y te dice, no, no, estáis equivocados. Cuando uno estudia Apocalipsis, todas las cosas ya sucedieron. ¿No ves que son cuadradas? Y nosotros los futuristas decimos, no, no, te equivocas. ¿Tú no ves que es un círculo? Y estamos ahí peleando y resulta que los dos tenemos razón, porque lo que hace la diferencia es el punto de vista. Y posiblemente con Apocalipsis está pasando esto. Y posiblemente con los problemas que tenemos a veces con todo lo que tiene que ver con profecía y con escatología, suceden estas cosas. Si uno lo ve desde el punto de vista de Dios, es un cuadrado. Si uno lo ve desde el punto de vista del hombre, es un círculo. Pero la verdad no cambia. Y esto es algo que tenemos que tener bien claro cuando estudiamos la Biblia y cuando no entendemos cómo otra persona puede pensar algo diferente si está tan claro. Así que este simple ejemplo nos tiene que traer humildad y decir, pues mira, tal vez los dos tengamos razón o los dos estemos equivocados. Pero Dios es mucho más grande que nuestros razonamientos, hermanos. Mira, la teología sistemática significa que es un intento del ser humano cristiano para poder meter en cajones todo lo que Dios es. Entonces vamos estudiando versículos bíblicos y decimos, esto habla sobre los ángeles, al cajón de angeliología, esto sobre soteriología, al cajón de la salvación, esto neumatología, al cajón del Espíritu Santo. Y entonces vamos encajonando todo lo que sabemos de Dios a través de la Biblia en cajones. Y entonces es algo sistemático porque es mucho más fácil para estudiar. Pero ¿quién puede decir que tiene toda la teología? La teología no es perfecta ni se puede completar. La teología va cambiando también según la cultura a veces en la que vivimos. Dios es el mismo, pero lo que nosotros sabemos de Dios no es perfecto. Es un intento humano de explicar las cosas de Dios. Y por supuesto, si estamos haciendo teología, haciendo una exégesis de las Escrituras. Porque si ya usamos teologías liberales o teologías modernas que dicen que la Biblia no tiene autoridad, sino que la autoridad la tiene el lector, entonces sí que ya entramos en problemas. Así que fíjate cuántas diferencias hay a la hora de estudiar la verdad. Ahora, quiero mostrarte otra cosa importante, con lo cual vamos a poder entender un poquito cómo veía las cosas el profeta bíblico. Mira, por ejemplo, en la figura de la izquierda hay lo que pongo ahí como dos círculos. Y esto es, si lo ves de forma frontal, estás viendo dos círculos, pero parece que están pegados el uno al otro, ¿verdad? Parece una sola figura. Pero si tú los ves y le das la vuelta y los ves desde el lateral, te das cuenta cómo lo que parecía que un círculo estaba pegado al otro, hay un espacio en el medio que no podíamos ver desde el frente. Vale, es algo parecido a lo que veíamos antes. Te pongo aquí un versículo para explicarlo. Cuando Isaías escribe esta profecía, en Isaías 61, versículos 1 y 2, escribe así, hablando del Señor Jesús, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro. Es decir, Isaías escribe toda esta profecía y él cuando la ve dice, muy bien, esto se va a cumplir. Entonces, cuando venga el Mesías prometido, va a hacer todo esto. Va a traer bendición, va a traer sanidad y va a traer venganza y va a instaurar su reino. ¿Te das cuenta cómo lo ve el profeta? Porque lo ve frontal. Ahora, si el profeta pudiese verlo como lo vemos nosotros hoy a lo largo de la historia,
lo veía de forma diferente. Mira, en Lucas capítulo 4 se nos dice que Jesús va a la sinagoga y que se le da el rollo del profeta Isaías. Y entonces él comienza a leer exactamente lo mismo. Y de hecho les dice al final: esta escritura se ha cumplido hoy delante de vosotros. Y lee: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. ¡Pum! Y se para en la coma. Y ahí es cuando dice: esto se ha cumplido hoy delante de vosotros. ¿Por qué no leyó la última frase, que dice: y el día de venganza del Dios nuestro? Porque eso es miles de años después. ¿Entendemos? Lo que para el profeta, cuando lo veía, decía: estamos esperando un reino, va a venir, se va a vengar de nuestros enemigos. Por eso es lo que estaban esperando los discípulos. Cuando Jesús vino y ellos creyeron en él y sabían que era el Mesías, estaban esperando el reino prometido. Pero es que nadie había visto que entre entre una frase y otra, una simple coma de la Biblia, de las Escrituras, estaba mostrando un espacio de tiempo que ni siquiera hoy mismo hemos llegado a él. Porque han pasado ya 2000 años y todavía no ha venido la siguiente frase, que es el día de venganza del Dios nuestro, que es cuando Cristo venga en su segunda venida y cuando destruya a todos los enemigos que hemos estado viendo en Apocalipsis. ¿Entendemos esto? La importancia desde qué punto de vista vemos las cosas. Por eso el profeta veía unas cosas, pero no las comprendía. Y nosotros hoy comprendemos muchas más cosas, pero no las comprendemos todas. Y por eso tenemos problemas a la hora de identificar y de interpretar Apocalipsis. Porque depende si lo ves desde detrás, desde delante, desde un lado, desde arriba, ese es el problema. Así que un día creo que el Señor nos dará una clase magistral de Apocalipsis y podremos explicarla perfectamente y entenderla perfectamente. Esto es simplemente para que nos hagamos a la idea de que la palabra de Dios es compleja y a veces una simple coma significa miles de años. Por eso dice la Biblia: ni una jota ni una tilde pasará de la ley. ¿Por qué? Porque una simple coma en la Biblia puede significar un proceso largo de años. Ahora viene el versículo 6, seguimos en Apocalipsis 21. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y aquí encontramos este versículo tan conocido, donde hablamos siempre ahí de la primera y de la última letra del abecedario griego, el alfa y la omega. Ahora uno se pregunta: ¿cómo puede Dios ser el principio y el final? Porque para nosotros eso, en nuestra dimensión, no tiene sentido. Pero Dios es así. Mira, cuando ahí dice hecho está, nos recuerda a la palabra griega tetelestai, aquella palabra que ya hemos dicho en algún momento en este estudio, que significa, era un término que tenía que ver con cuando una deuda estaba cancelada o estaba pagada. Entonces se ponía un sello y decía: cancelado está, hecho está, ¿vale? Y este hecho está de Apocalipsis también nos recuerda que cuando Jesús hace algo, ya está. Jesús completó su obra de salvación en la cruz y luego entregó su espíritu y murió. Y completó la obra de salvación. Y en este momento en Apocalipsis se nos vuelve a decir lo mismo: hecho está, se terminó. Y fíjate que dice, no dice, habla del futuro como algo pasado. Dice hecho, pasado, ya está hecho, ya quedó hecho. Entonces, para nosotros es muy difícil entender esto, porque ¿cómo puede ser que Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin? Porque está hablando de una dimensión digamos, de presente continuo que nosotros no disponemos aquí en la nuestra. Para Dios el pasado es historia cumplida y el futuro es historia por cumplir.
Es decir, que Dios lo ve todo de una forma perfecta, como si tuviese un vídeo de la historia humana y él pudiese ir y darle para adelante o darle para detrás, porque sabe perfectamente todas las cosas, como si ya hubieran sucedido. ¿eh? De hecho, esto se entendería mejor si supiésemos un poco de ciencia. De hecho, yo estoy seguro que si Dios nos da todavía bastantes décadas antes de que Cristo vuelva, la ciencia va a poder explicar muchas más de las cosas que creemos de la Biblia que ahora tenemos que creer por fe. ¿eh? Lo que quiero decir es que hay cosas que son imposibles de explicar para nuestra mente, pero la ciencia nos ayuda a explicarlas. Por ejemplo, si tú vas a Génesis 1.1, en la versión de la Biblia textual, la cuarta edición, mira cómo traducen ya el versículo 1 de Génesis, el primer versículo de la Biblia. En el principio, Elohim, es decir, Dios, Aleph Tab, creó los cielos y la tierra. Bueno, algunos nuevos manuscritos que se han encontrado, que son más antiguos que los que teníamos hasta ahora, parece ser que en ese versículo aparece también el nombre de Dios, pero en el hebreo. No es alfa y omega, sino que es la primera y la última letras del alfabeto hebreo, Aleph y Tav. Entonces, la Biblia empieza diciendo que Dios, Aleph Tav, crea los cielos y la tierra, y te vas al último capítulo de Apocalipsis, cuando lo veamos, y unos versículos antes de terminar toda la Biblia, dice, yo soy el alfa y la omega. Dios en el primer capítulo de la Biblia y Dios en el último libro de la Biblia, diciendo que es el principio y el fin. Son cosas muy interesantes. Ahora, ¿cómo puede ser Dios primero y último? Aquí entraríamos a un terreno que ya es mucho más complejo para nosotros. Pero te voy a decir algo. Cuanto más rápido viaja un ser, más despacio pasa el tiempo. Y, por ejemplo, el tiempo se para cuando va a la velocidad de la luz. Debido a las longitudes y dimensiones que hay en nuestro universo, que son tan grandes, los científicos han descubierto una forma de hablar de esas distancias tan grandes hablando de la velocidad de la luz. Sabéis que la velocidad de la luz va a 300.000 kilómetros por segundo. Si una persona pudiese viajar a la velocidad de la luz, no tendría tiempo. Esto no es algo que se cree por fe. Esto es algo que es un principio científico, porque está demostrado por la ley de la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Entonces, con estas cosas uno puede entender ciertas cosas de la Biblia. ¿Es posible que Dios sea alfa y omega? ¿Que no tenga principio ni final? Claro que sí. Si la propia ciencia y un ser creado puede existir sin tiempo, imagínate Dios, que es el creador de todas las cosas. Es un tema muy, muy fascinante todo este del tiempo y del sistema espacio-temporal en el que estamos, porque si tú estudias esto, por ejemplo, yo ahora tengo 46 años. Si yo pudiese viajar a 46 años luz, llegaría un momento en el espacio-tiempo en el cual yo podría ver desde ese lugar mi propio nacimiento en la Tierra. ¿Cómo? Bueno, es así, es ciencia. Es ciencia. Por eso hay tantas cosas fascinantes que no podemos, que nos cuesta explicar, pero la ciencia está dando pasos muy grandes para poder explicar grandes cosas también. Mira lo que dice Isaías 46, 9 y 10. Porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Y queridos hermanos, este es nuestro Dios, un Dios que nos supera, porque nosotros solo somos criaturas, pero Él es el creador. Dios no habita el tiempo como nosotros, Dios está fuera del tiempo y puede hacer cosas asombrosas. Y Dios está en otra dimensión que no es la nuestra, y por eso nosotros no podemos ver las cosas espirituales. Nos esperan tantas sorpresas, queridos hermanos, cuando despertemos a la semejanza de Cristo, con una mente nueva y un cuerpo nuevo para comprender
tantos misterios que ahora no son misterios, pero que luego no serán misterios, luego serán verdades que podremos experimentar. Y ese versículo también dice: el que tiene sed, venga, que yo le daré agua de la vida gratuitamente. El agua que Jesús nos da no es agua embotellada, sino agua de la fuente misma. ¿Vale? No compares el agua de beber de una fuente donde está naciendo un río a beber agua embotellada o agua del grifo. Por eso Jesús es alguien que nos da algo precioso. Y hay un versículo también aquí en el Antiguo Testamento, en Jeremías 2:13, que dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y mira qué diferente es una fuente a una cisterna. Si tú bebes de una fuente, estás bebiendo agua natural, que se crea sola. Pero la cisterna es algo artificial creado por el hombre. En la fuente el agua es limpia, pero en la cisterna está mucho más sucia. En la fuente tienes agua corriente, que no para de brotar, pero en la cisterna está estancada. La fuente no necesita mantenimiento. Nació y ahí está. Pero una cisterna o un pozo de agua necesitan un mantenimiento. La fuente es descanso porque tú no has hecho nada, pero sin embargo, para tener agua en una cisterna tienes que cavar, tienes que trabajar para hacer ese pozo. En la fuente tienes agua fresca, en la cisterna tienes agua tibia posiblemente. Y la fuente permanece, pero la cisterna se rompe. ¿Y cómo puede ser que el ser humano, habiendo tenido siempre a Dios como la fuente del agua de vida eterna, hemos rechazado esa fuente para buscar otra agua que no nos satisface? ¿Cómo somos los seres humanos, verdad? Teniéndolo todo en Cristo. Hemos preferido cavar y trabajar y hacernos nosotros y buscar nuestra propia agua, cuando en Cristo lo tenemos todo. Por eso Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo soy el agua viva. Y cuando habla con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, dice: yo tengo un agua viva que si tú la bebes nunca más tendrás sed. Y en otro lugar de los evangelios, cuando Jesús dice: venid a mí, todo el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Porque así es Dios. Dios no nos da el agua por cuentagotas. Dios no nos da el agua un poquito. Dios es una fuente a raudales que brota en nuestro ser. Y esa es la vida cristiana. Y es lo que nos perdemos cuando queremos buscarlo nosotros mismos. Cuántas cosas en Apocalipsis, ¿verdad? En este capítulo. Imagínate si siguiéramos para terminar el capítulo. Acabaríamos a las 12 de la noche hoy. Versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Aquí nos muestra algo muy importante. Cuando ahí dice el que venciere, el vencedor es el creyente. Porque no está hablando aquí de las obras, de que yo tengo que vencer o de que yo tengo que perseverar y de que depende de mí llegar a la salvación. No. En la Biblia, el que vence es el cristiano, pero no vence por uno mismo, sino porque Cristo ya venció. Mira lo que dice Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Entonces la victoria cristiana no depende de mí, depende de Cristo. Como también en Juan capítulo 15, me parece que es donde Jesús dice: yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos, las ramitas. Nadie puede llevar fruto si no permanece en mí. La vida está en Cristo, no está en nosotros. El agua viva está en Cristo, no está en nosotros. La victoria está en Cristo, no está en nosotros. Nosotros solamente por permanecer en Cristo y por aceptar la obra de la salvación
ya somos vencedores. Y eso es una maravilla, porque eso le va a dar a Dios toda la gloria. No hay nada en mí que pueda decir, yo hice el 1% para la salvación, ya que Cristo hizo el 99%. No, el 100% hizo Cristo. Y yo simplemente le he creído. Y por haberle creído, Dios me hace su hijo. Y ese versículo, ¿no crees que debería decir, yo seré su Dios y él será mi siervo? Sí, debería decir eso, pero dice, yo seré su Dios y él será mi hijo. Mi hijo. ¿Y cuántos versículos hay que nos muestran que los cristianos, por haber creído en Cristo, hemos sido adoptados en la familia de Dios? Ni siquiera nos mereceríamos que Dios nos acogiera como siervos, que perdonara nuestros pecados, que nos llevara a la casa celestial y que allí le sirviéramos. No merecemos eso, pero mucho menos ser sus hijos. Ser hijos de Dios, y todo lo que Dios tiene es mío. Toda la herencia celestial es mía porque Cristo me la da también a mí. Y eso es tremendo. No es lo mismo los privilegios que tiene un criado en una casa o un mayordomo que el hijo del jefe o del padre de familia. Y así Dios lo quiere para nosotros. Cuando lleguemos a la ciudad celestial, Dios va a venir con una llave y va a decir, toma, con esto puedes abrir cualquier puerta del cielo. No hay nada que te sea oculto. Todo es para ti. Uf, es increíble lo que Dios hace con nosotros. Somos hijos de Dios. Y por eso, aunque hay muchos versículos, he puesto este aquí. Dice Primera de Juan 3:2, amados, ahora ya somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y yo me imagino como si una mujer embarazada que está llevando otra vida dentro de su vientre. Nosotros somos cristianos que tenemos dentro de nosotros, de una forma espiritual, está creciendo un nuevo hombre, una nueva mujer. Y cuando Cristo se manifieste, ese hombre saldrá a luz. Nuestro viejo hombre se quedará porque ya no nos servirá, pero ese nuevo hombre que está hecho a la imagen de Dios y que dice Primera de Juan que es la simiente de Dios en nosotros, que no puede pecar, porque es una nueva criatura, será semejante a Cristo. Por eso lo que está creciendo dentro de nosotros, hermanos, es algo maravilloso, porque ha sido Dios que lo ha engendrado dentro de nosotros a través de Cristo y a través de la fe en Cristo Jesús. Esto es un gran misterio, pero va a ser maravilloso saber esto, que somos hijos de Dios. Y como dice, creo que es Pedro en una de sus cartas, participamos de la naturaleza divina. Uf, ¿cómo? ¿Cómo puedo participar yo de la naturaleza divina? Porque ya no soy de naturaleza pecadora, sino que en Cristo tengo una naturaleza divina. Uf, esto ya nos va mucho más allá de lo que podemos entender. Cuántas cosas para pensar. Y dejamos en esta noche con el último versículo, el versículo 8, cuando ahí dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Os acordáis? Vimos el martes pasado que la muerte segunda es la muerte espiritual. Uno muere en su primera muerte, en su muerte física, pero luego viene la segunda muerte, que es para aquellos que no son salvos. Y esto significa que están condenados para ir al infierno. Y yo creo que aquí este versículo nos muestra en grupos de dos. Dice cobardes e incrédulos. Estos son aquellos que han aceptado la marca de la bestia, que no se han arrepentido de sus pecados. Luego habla de los abominables homicidas.
y esto significa que tienen un olor inmoral. Luego vienen los fornicarios hechiceros. Es como que estas palabras están enlazadas o vinculadas la una con la otra, porque la fornicación en la Biblia, que es cualquier pecado sexual o inmoral, está muchas veces ligado a la hechicería, a las cosas que tienen que ver con el diablo. Mirad en el Nuevo Testamento cuántas veces la idolatría y la hechicería llevaron al pueblo de Israel a pecar con ritos sexuales idolátricos contra Dios. Y luego vienen los idólatras mentirosos, que estos son los hipócritas religiosos. Fíjate, dice la Biblia, ¿cuántos vendrán en aquel día, dice el Señor, y me dirán, pero Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, ¿cómo no nos vas a dejar entrar al cielo? Y yo les diré, fuera de aquí, no sé quiénes sois, nunca os conocí. Entonces Satanás tiene poder para hacer cosas, y aún hasta para hacer pequeños milagros, pero la hipocresía de una persona religiosa que parece que es creyente y no lo es, eso es terrible en medio del pueblo de Dios. Y los hay, queridos hermanos. No todas las personas que se reúnen en el local de la iglesia son creyentes. Por eso debemos predicar siempre el Evangelio. Y hay personas que son terriblemente egoístas y que solo piensan en ellas mismas y que hacen mucho daño a algunos de sus hermanos. Por sus frutos los conoceréis. Y aquí, con este versículo, digamos que terminamos hoy este tiempo donde encontramos que nadie va a entrar en el cielo, ni en estos cielos nuevos y tierra nueva, ni en la Jerusalén celestial, si es una persona que practica continuamente el pecado, como se nos está mostrando aquí. Y lo que veremos el próximo día, si Dios quiere, es ya acerca de la Jerusalén celestial, las medidas, los materiales de construcción, y es también todo una cosa muy bonita. Pero ya os digo, hoy imposible verlo, porque si no, no podríamos terminar el estudio. Entonces, ya veis como en unos 7-8 versículos hay muchas cosas para profundizar aquí. Así que, queridos hermanos, esto nos tiene que motivar y animar para soñar y esperar esos cielos nuevos y esa tierra nueva, esa ciudad preciosa en la que vamos a vivir y que el Señor está preparando para cada uno de nosotros. Vamos a ver. Vale. Así si alguien quiere decir alguna cosa o lo que sea, pues podéis abrir vuestro micrófono. Pero creo que ya, después de las preguntas del principio y ya el tiempo que ha pasado, vamos a dejarlo aquí. Y si luego alguno tiene alguna pregunta o duda, pues ya sabéis, por WhatsApp o en el email o lo que haga falta, podéis preguntar y ahí estamos también para ayudaros en lo que podamos, ¿vale? Vamos a orar y vamos a terminar entonces. Gracias, Padre, de nuevo por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres un Dios tan grande y tan profundo que no podemos comprender. Y gracias porque es así, Señor. Porque nosotros solamente somos pequeñas criaturas y tú eres realmente el Creador. Por eso en esta noche pedimos que podamos vivir todas estas cosas y que podamos también confiar en ti y confiar en que eres verdadero y fiel, que cumples tus promesas. Y un día para siempre estaremos allí por toda la eternidad para adorarte, personas de todas las naciones y de todas las épocas, dándote gloria porque solamente tú eres digno. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues muchas gracias a todos.